Interfaz factura de compra. Para la creación de facturas de compra ingresamos desde el menú Documentos de la sección principal, y luego damos clic en Factura de compra de la sección Productos y Servicios. La interfaz está compuesta por el encabezado, los datos básicos para la creación de la factura de compra, y la sección Total Productos y Servicios en la parte inferior. Iniciaremos con el encabezado. De izquierda a derecha encontraremos el icono anterior, permite devolvernos a la factura de compra que se tenga previamente creada. El icono siguiente permite avanzar a la factura de compra posterior a la que tenemos en la vista actual. El icono agregar permite insertar o adicionar más facturas de compra. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para insertar facturas de compra. El icono guardar permite proteger o asegurar la factura de compra creada. Esta opción la encontrará habilitada si el usuario posee el permiso para modificar facturas de compra. El icono eliminar permite realizar la eliminación de la factura de compra actual si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono video tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz factura de compra. El icono copiar documento permite copiar la factura de compra anterior con los mismos datos de encabezado y de inventario a un documento nuevo. Se pueden modificar las fechas y es de gran utilidad cuando se registran mismos documentos en periodos diferentes. El icono cruce documento permite cruzar los documentos con la factura de compra. El icono vista previa permite realizar 5 acciones en lista desplegable así. La primera acción vista previa impresión permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento y la opción de imprimir, dando clic en el icono impresora del menú superior. La segunda acción diseñar permite diseñar el formato o plantilla del documento actual. La tercera acción exportar a PDF permite guardar el documento actual en formato PDF. La cuarta acción exportar a PDF avanzado permite exportar el documento en formato PDF avanzado el cual podrá contener hipervínculos, y direccionarlo a la ventana de guardar documentos de su computador. La quinta acción vista previa impresión tirilla permite ver un preliminar del documento seleccionado, la plantilla o formato del documento, y la opción de imprimir dando clic en el icono impresora del menú superior. Generar comprobante de egreso permite realizar 2 acciones en la lista desplegable así. Generar comprobante de egreso permite realizar el comprobante de egresos para la cancelación del documento factura de compra. Estado de cuenta permite visualizar el estado de cuenta del tercero que seleccionó en el encabezado del documento o de cualquier otro tercero, y posteriormente seleccionar el documento al cual le va a realizar el pago o el abono para su respectivo cruce. El icono contabilizar permite 3 acciones en lista desplegable así. La primera contabilizar le permitirá realizar la contabilización del documento. De esta forma se aplicará automáticamente las cuentas asignadas a las plantillas de contabilización. La segunda quitar contabilización le permitirá quitar la contabilización del documento donde se eliminarán todos los registros contables para modificaciones o nuevas causaciones. La tercera validar contabilización, le permitirá realizar la validación de la contabilización del documento. Automáticamente el sistema realizará la búsqueda de diferencias o errores numéricos en la contabilidad. El icono anular permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. La primera, anular documento, podrá anular el documento que tenga en la pantalla actual. Proceso que no se podrá revertir. Tampoco se tendrá en cuenta los movimientos contables. La segunda, bloquear documento, permite bloquear el documento para que no se realicen cambios no deseados. La tercera, desbloquear documento, permite desbloquear el documento para ejecutar modificaciones sobre el mismo. Estas opciones estarán disponibles si el usuario posee los permisos para la actividad. El icono enviar email permite enviar el documento por correo electrónico. Se debe haber configurado previamente el correo al usuario. Una vez realizada la factura de compra se puede enviar una constancia para el proveedor vía correo electrónico con la posibilidad de adjuntar recursos a la plantilla. El icono búsqueda documentos permite realizar la búsqueda de los documentos actualmente seleccionados.
El icono Auditoría permite controlar o verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre el documento. Solo mostrará esta información si la opción de auditoría se encuentra activa con permisos de usuario en la configuración del sistema. El icono Editar permite hacer la edición del documento actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Forma de pago permite realizar la apertura del cuadro encabezado detallado que contiene la siguiente información. La primera es la forma de pago, en la cual debe escoger una de las opciones que arroja la lista desplegable, como son efectivo, cheque, tarjeta débito o crédito, consignación, letras, entre otros. El icono Exportar Excel permite realizar 3 acciones en lista desplegable así. El icono Exportar a Excel permite exportar a Excel el movimiento de la factura de compra. El icono Exportar Contabilidad permite exportar los movimientos contables en norma 2649 de 1993. El icono Exportar NIF permite exportar los movimientos contables en norma internacional. El icono Archivo Plano Contable permite realizar el pago de la factura de compra por archivo plano. El icono Recursos permite insertar al documento archivos o imágenes en cualquier formato, Word, PDF, Excel. La cantidad de archivos es ilimitada, dependerá del tamaño del disco duro. El icono No afectar inventario. Está compuesto por opción No afectar inventario permite indicar que las cantidades ingresadas en el documento no afecten el inventario. Opción Afectar inventario permite afectar el inventario a las cantidades ingresadas en el documento. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los documentos, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Calcular diferencia de cambio permite ver el valor de la diferencia en cambio si la TRM cambió en algún documento. El icono Calcular comisión permite calcular la comisión del vendedor. El icono Agrupar registros permite agrupar los registros contables por documento. Aplicará en documentos donde registre varios terceros a una misma cuenta en el documento actual. El icono Calcular IVA, unidad de valor tributario, permite realizar el cálculo de impuesto o tasa representativa del mercado para dispersión en las cuentas establecidas. El icono Liquidar importación permite generar la liquidación de gastos de importación asociados a un centro de costos, donde se asocian productos y costos para su dispersión de costo real de la importación. En la sección Datos básicos para la creación de facturas de compra observamos. El campo Estado permite indicar si el documento se encuentra abierto, cerrado o personalizar el estado. El campo Número de documento corresponde al consecutivo que el software le asignará de manera automática a cada uno de los documentos. Si el valor está en 0, lo podrá editar para colocar el número que necesite. El campo Fecha permite seleccionar la fecha en la cual quedará el documento registrado. De forma predeterminada, el software trae la fecha del día actual. El campo Empresa permite seleccionar la empresa o la base de datos sobre la cual se registrará la factura de compra. El campo Proveedor permite seleccionar de la lista desplegable el proveedor al cual se aplicará la factura de compra. Tiene la posibilidad de filtrar por el número de identificación cédula, NIT, o por el nombre de la razón social. Esta interfaz tiene la posibilidad de crear dentro del documento un tercero nuevo al hacer clic en el signo más que aparece en la parte derecha del tercero. El campo Elaboró permite ingresar el funcionario que elabora el documento. El campo Nota permite indicar las observaciones necesarias para la generación de la factura de compra. El campo Prefijo permite crear prefijos para los documentos. El uso de prefijos le permite manejar diferentes consecutivos por cada prefijo creado. También podrá dejar un prefijo predeterminado por permisos detallados. El campo Dirección permite visualizar la dirección del tercero previamente registrada en la creación del tercero. Si el tercero maneja diferentes direcciones, el software le permitirá asignar una de ellas en la lista desplegable. El campo Teléfono permite visualizar el número de teléfono registrado del proveedor en la creación del tercero.
El campo país permite visualizar de forma automática el país asignado a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo ciudad permite visualizar de forma automática la ciudad asignada a la dirección que registró en la creación del tercero. El campo sucursal permite escoger de la lista desplegable la sucursal a la cual se aplicará el documento. El campo documento externo permite ingresar el documento externo del proveedor. El campo contacto permite ver el contacto del proveedor, si en la ficha de creación asignó información de contactos. Si no tiene contacto, el espacio aparecerá en blanco. El campo forma de pago permite indicar que el documento fue pagado a crédito o contado. El campo moneda permite seleccionar el tipo de moneda que se aplicará al documento. El campo fecha vence permite seleccionar la fecha de vencimiento del documento. El seleccionador de columnas permite filtrar los campos necesarios para la creación de la factura de compra. En la pestaña Movimientos de inventario observaremos las características de los productos o servicios solicitados. La columna Producto-Servicio permite ingresar el producto o servicio a solicitado. La columna Bodega permite seleccionar de la lista desplegable la bodega del producto o servicio. La columna Proveedor permite traer el nombre del proveedor asignado en la factura de compra. La columna Lote permite asignar el lote del producto. La columna Cantidad permite indicar las cantidades solicitadas en la factura de compra. La columna Unidad permite indicar la unidad de medida del producto o servicio. La columna Valor unitario permite ingresar el valor o costo de producto o servicio a solicitar. La columna IVA permite visualizar el porcentaje de IVA para el producto o servicio. La columna Descuento permite aplicar los descuentos por producto o servicio al total de la factura. La columna Centro de costo permite colocar el centro de costo perteneciente del producto o gasto. La columna Nota permite ingresar la observación del producto o gastos. En la sección Total Productos y Servicios encontramos, el campo Cantidades base permite conocer las cantidades ingresadas de los productos o gastos. El campo Cantidades permite visualizar las cantidades ingresadas. El campo Cantidad 1 permite que al momento de crear un kit se pueda seleccionar la cantidad. El campo Dimensiones permite visualizar las dimensiones configuradas en el producto. El campo Peso permite visualizar el peso de los productos del documento. El campo Puntos permite visualizar los puntos asignados por la compra de los productos. El campo Rete Fuente CREE permite visualizar el valor de impuesto a Rete Fuente CREE. El campo Rete Fuente permite visualizar el valor del impuesto retención en la fuente. El campo Rete ICA permite visualizar el valor para el impuesto de retención ICA. El campo Descuento permite visualizar el descuento aplicado a los productos del documento. El campo Subtotal Neto permite visualizar el valor del documento antes de impuesto. El campo Subtotal permite verificar el valor del documento antes de impuesto. El campo IVA permite visualizar el IVA aplicado al documento. El campo Rete IVA permite visualizar el valor correspondiente a la retención IVA. El campo Impuesto al Consumo permite visualizar el valor correspondiente a impuesto al consumo. El campo Total permite visualizar el valor total del documento con impuestos. El campo Total por pagar permite visualizar el valor total a cancelar por el documento. El campo Total extranjero permite visualizar el valor total del documento en moneda extranjera con impuestos. El campo Total por cobrar extranjero permite visualizar el valor total a cancelar en moneda extranjera. El campo Débito GAP permite ver la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma local. El campo Crédito GAP nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma local. El campo Diferencia GAP permite identificar si el débito y crédito local están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. El campo Débito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el debe en norma internacional. El campo Crédito IFRS nos traerá la sumatoria de los valores ingresados en el haber en norma internacional. El campo Diferencia IFRS permite identificar si el débito y crédito en norma internacional están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia.
El campo débito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el debe en moneda extranjera. El campo crédito extranjero permite traer la sumatoria de los valores ingresados en el haber en moneda extranjera. El campo diferencia extranjero permite identificar si el débito y crédito en moneda extranjera están iguales, o en caso contrario reflejará la diferencia. Ejercicio de diligenciamiento. Seleccionamos el prefijo correspondiente a la factura de compra. Seleccionamos el proveedor al que le estamos comprando. Seleccionamos quién elabora el documento. En nota ingresamos mes de junio. Ingresamos el producto a solicitar, en este caso el código 3562 maquillaje. Ingresamos las cantidades compradas, 9. Ingresamos el costo del producto, 4.500. Procedemos a dar clic en guardar, y luego contabilizar. Así podemos observar la creación de la factura de compra.